Muy bienvenidos sea cada uno de ustedes en el segmento de Jesús de la verdad presente. Y estamos muy gozosos que estén ustedes una vez más con nosotros. Y si no nos pueden conseguir por esta plataforma, hay otras por aquí que pueden ver, observar, que también nos pueden buscar cada semana. Eso es así, bajo el título El final de la verdad presente. Y hay un email. ¿Qué puede pasar con ese email? Que están en mi derecha, trinidad100@hotmail.com. Queremos también felicitarle a Leire, ¿verdad? Porque aunque sabemos, ¿verdad, Jorge? Sabemos nosotros que Jesús no nació para esta época. Eso sí es verdad. Estamos claros en eso. Pero yo entiendo que también están en claro también lo que nos están viendo. Pero sí sabemos que pues, todo el mundo está celebrando en este momento, ¿no? Claro que sí. Y esto es nuestro segmento que va a ser el último de este año, que ya entonces para el otro año pues tenemos otra información, ¿verdad? Pero así como estamos nosotros, pues queremos dejarles saber que los queremos felicitarlo todos, los que están celebrando en este Sí, que es una época alegre donde se recuerda algo tan hermoso como es el nacimiento, que ya aclaramos que no era en esta fecha, pero que el mundo, hay que aprovechar que el mundo está recordando algo bien importante. Exacto. Que es cuando llegó a nosotros la salvación. Eso es así. Así que felicidades a cada uno de ustedes. Y no se olviden de compartir el segmento, claro está, dándole share, dándole like. Y suscribiéndose. Especialmente para que el año que venga tengamos más información para llegarles a ellos, ¿no? Así mismo bueno, tenemos más información para el año que viene. Pues bien. Siempre. Entonces vamos a orar para comenzar este segmento. Oramos. Querido Padre Señor que estás en el cielo, te damos gracias porque a través de todo este año, Señor, tú nos has demostrado que tu misericordia, que tu amor, Señor, está presto, Señor, para con nosotros. Ahora te pedimos que este segmento, Señor, pueda ser de gran bendición a cada uno de ellos y que ese amor, esa bendición, Señor, llene a cada hogar. Que esa alegría, Señor, que envuelve esta época, Señor, así nos rodee durante todo el año y que siempre nos recordemos, Señor, de tu advenimiento a este mundo para traernos salvación. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a hablar sobre una situación que está pasando y esta vez es acá en América. Sobre iglesias y pastores que son blancos de traficantes y esta vez es en Colombia. Y dice así la noticia: las iglesias en Buenaventura, Colombia, están enfrentando restricciones severas debido a la influencia de los narcotraficantes, y esto quien lo dice es la misión de Puertas Abiertas. Buenaventura, siendo el principal puerto del país, ha visto un aumento en la presencia de bandas criminales que luchan por el control de las rutas de tráfico de drogas y armas. La Defensoría del Pueblo de Colombia reporta que hay al menos 39 grupos armados en el distrito. ¿Sabes que son 39 grupos? No. Y que cada grupo son decenas de personas. 39 grupos armados en el distrito, lo que ha extendido la violencia por toda la región. Buenaventura es la 24 ciudad más violenta del mundo. En abril de este año hubo un atentado con coche bomba contra un batallón de ejército, una masacre de 5 personas y asesinato de 2 concejales. Tanto los residentes urbanos como rurales sufren las consecuencias de las peleas de pandillas, incluyendo asesinatos, extorsión, enfrentamiento y desplazamiento. Tenemos la sensación de que la gente no quiere salir porque tiene miedo de que la maten. No hay un lugar seguro, dijo Pedro, un pastor local. Las iglesias también se ven afectadas por la delincuencia y enfrentan restricciones y riesgos. En algunas regiones los servicios deben realizarse antes o en un corto periodo de tiempo. Además, es difícil realizar vigilias a las actividades regulares de la iglesia. Pueden sorprenderse cuando los grupos armados imponen bloqueos. Los líderes
involucrados en el pastoral juvenil son blanco de la constante asedio y vigilancia por parte de los narcotraficantes. Entre 2023 y 2024 hubo al menos 35 casos de persecución en la región, afectando a 960 cristianos. 10 de esos incidentes ocurrieron este año y 6 de ellos en Buenaventura, que es el lugar que estamos hablando en Colombia. Exacto. Debido a la persecución, muchos cristianos han abandonado la región. Así que quienes se nos están añadiendo ahora, estamos hablando sobre la situación tan crítica que los cristianos están pasando en Colombia y más de lleno en Buenaventura. Okay. Sabiendo que hay tantos grupos, dijimos que eran casi 30 y pico grupos armados, entre ellos peleas, y han hecho tan difícil que los cristianos puedan hacer la obra, inclusive reunirse para ellos adorar, y las personas se sienten inseguras y están abandonando esos lugares. Así que hay una primera pregunta para analizar. La historia se repite. Bueno, según el comentario bíblico, en los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia, guerra, crimen, asesinato. Estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. ¿Tú sabes lo que es? Que tú estés en tu comunidad y tú no puedas ni tan siquiera abrir la puerta porque tienes temor de que terminen con tu vida. Estas gangas. Esto es al punto de que vas a encontrar paz en la iglesia y tampoco puedes reunirte en la iglesia porque los cultos cambian o hay un bloqueo, como dice aquí, o hay una masacre. Es triste esta situación. Y me hiciste una pregunta, ¿la historia se repite? Claro que sí se repite. Está, como te digo, escrita para que nosotros aprendamos del pasado y que no volvamos a cometer los mismos errores, porque para eso es la historia. Exacto. Y algo aquí bien interesante que tenemos que estar como que bien pendiente, que dice que en la antigüedad había violencia, guerra, crimen, asesinato a la hora del día. Yo digo, es lo mismo que está pasando ahora. Está pasando hoy en día, porque no hay ninguna diferencia. No es lo mismo. Y cada una de ellas dice que son el indicio para entender que estamos ante la segunda venida de Cristo. Eso es muy importante. Hay otra pregunta. ¿Quién origina la violencia? Porque muchas personas le echan culpa a quien no la tiene. Sí. Vamos a ver que aquí, en eventos de los últimos días, dice que los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Sigue diciendo la cita, ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el mando de Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos que trabajan para excitar a los hombres y cometer actos de violencia. Está clara la cita. Yo sé que ahora mismo el contexto de la cita habla sobre las situaciones laborales, tal vez en empresas, en compañías, pero ahí da claramente y explica el originador de la violencia es Satanás. Sí, Satanás bajo el mando de Satanás. Y a quien utiliza son a los ángeles malos que incitan a aquellas personas que están lejos de Dios. En rebeldía son, dice, los vehículos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados. Quiere decir que hay que entender que la violencia, que la maldad no provienen de Dios, sino del enemigo de las almas. Y que esta situación que está pasando en Colombia es una evidencia más de cómo el enemigo utiliza a las personas para crear caos, porque eso sí que es experto en crear caos. Y que las personas tengan miedo, que tengan, ¿verdad? Una inseguridad. Eso es lo que él quiere crear. Y nuestra pregunta es, ¿y cuándo será el fin de la violencia? Bueno, dice aquí en esta matutina, alza tus ojos. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad.
muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite, Jocabel. Es así. Y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Mira, qué interesante, como en los días de Noé. Solamente con esa frase tenemos una predicación que dura como días en los días de Noé. Pero enfocándonos aquí a lo que queremos contestar, ¿la violencia tendrá algún fin? Claro que sí. Sí. Dios, en su misericordia, todavía está dando el tiempo al enemigo para que obre y el universo y la humanidad vean que de verdad Él es amor. Exacto. Aunque no entendamos. Y es porque le está dando chance que el enemigo tenga su tiempo. Pero asimismo, la copa de misericordia tiene un límite. Y ese límite lo vamos a ver muy pronto cuando los juicios sean derramados sobre esta tierra. Así que es ahora el momento donde tenemos que reflexionar y decir, ¿acaso yo tendré algún tipo de actitud violenta? Actitud que no esté concorde al carácter de Dios. Observar en mi entorno, porque es muy importante que entendamos que todas esas características son del enemigo y no queremos que sean parte de nuestro derredor. ¿Qué debemos recordar? Dice en el evangelismo que en la gran obra final nos encontraremos con perplejidades con las cuales no sabremos cómo tratar, así con las personas que están en Colombia. Exacto. Pero no olvidemos que los 3 grandes poderes del cielo están trabajando. ¿Cuáles son esos 3? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y que una mano divina está sobre el timón y que Dios hará que se realicen sus propósitos. No estamos solos. Dios está, mira, ahí, al tanto, espérate, ¿qué es lo que está pasando en Colombia, en Puerto Rico, en Canadá, a nivel mundial? Exacto. Y Él está pendiente a lo que pasa, nada pasa desapercibido. Así que debemos recordar que Dios es quien está al timón, no el enemigo. El enemigo quiere que pensemos eso, de que no hay esperanza, pero sí la hay. En conclusión, es triste ver cuando ha progresado la maldad en el mundo. Hallará paz, ¿te acuerdas? Hallará fe en la tierra. Imagínate de cuán esto cada vez va a ser en peor. Aumentándose el pecado. El enemigo lo que desea es impregnar al mundo de su carácter tan lleno de maldad. Por eso yo te digo que cada vez la división entre bien y el mal va a ser notoria, porque revela el carácter de Dios en paz, en misericordia y en amor, versus el caos. Vamos a ponerlo así, el caos. Mira, hermano, busquemos ser como nuestro Dios, que es tardo para la ira y grande en su misericordia. Que es que eso hay que entenderlo. Oremos por Colombia y por todos los cristianos que se les dificulta congregarse en estos lugares. Exacto, o sea, sí. No olvidemos en qué momento de la historia nos encontremos. Nos encontramos así como el día de Noé, que todo esto va a ocurrir antes de que caigan el juicio. Hermanos, busquemos al Señor antes que sea demasiado tarde. Y ¿verdad? Que estamos ya en el último programa de este año. Este año, exacto. Esperamos que cada uno de estos programas haya calado en su corazón y que lo haya motivado a buscar la verdad. Exacto. Y la verdad dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad te hará libre, ¿no? Así es, libertad. Continúen con nosotros y que tengan un regocijo en la culminación de esta temporada. Y para nosotros queremos felicitarles que tengan también un nuevo año. Así es. Yo estoy seguro que muy pronto van a celebrarse. Así que, Maranata, Cristo viene. Que de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo en pecado, mas para que todo el que crea tenga vida eterna, porque de tal manera
manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está en condenación, pues no creyó en el nombre del único Hijo de Dios, del Hijo de Dios. La condenación de este mundo es que prefieren las obras de tinieblas, mas el que viene a Jesús la verdad, sus obras en Dios son manifiestas. Porque de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. 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 Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús, Junior Trinidad. Continuamos con las profecías de Daniel, lección número 10, cual lleva por título Los cuatro vientos del cielo. Durante el primer año de gobierno de rey Besasar de Babilonia, Daniel recibió de parte de Dios un sueño profético. Daniel relató, según Daniel 7:1, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Así lo tenemos aquí en la lámina a mi mano derecha. El versículo dice que estos cuatro vientos combatían en el gran mar. Se trata de vientos bélicos de guerra y destrucción. Otra profecía presenta a los medos como un viento destructor levantado por Dios contra Babilonia, según Jeremías 51:1 y el 11. También el Apocalipsis nos presenta a los vientos de destrucción que Dios en su misericordia retiene por cierto tiempo. Apocalipsis 7:1 y 3. Estos cuatro vientos son cuatro combates, o sea, guerras. El mar y las muchas aguas son un símbolo bíblico de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, según la lectura Apocalipsis 17:15. El profeta Isaías lo describe de la siguiente manera. Hay multitud de muchos pueblos que hará ruido como estruendo del mar, y murmullos de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, según Isaías 17:12 y 13. El ángel explica a Daniel 7:16 y 17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantará de la tierra. Un rey representa a un reino o imperio. Es por eso que estos cuatro reyes representan sus respectivos reinos, tal como lo explica el ángel en ese versículo 23, diciendo lo siguiente. La cuarta bestia será un cuarto reino
en la tierra. Estas 4 bestias son salvajes y carnívoras. Así son estos 4 reinos o imperios. Las dictaduras a veces se confunden con los dictadores. En resumen, podemos decir que acerca de esta introducción, habrá 4 combates entre los pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Como consecuencia de estas guerras, surgirán 4 diferentes reinos crueles de entre este pueblo. Daniel 7:4 nos dice lo siguiente. La primera nos habla de la primera bestia. El león con alas de águila. Representa Babilonia para el año 605 antes de Cristo hasta 539 antes de Cristo. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso iniestra sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. El león es el rey de los animales. De la misma manera, el águila es el rey entre los aves. Dios escoge estos símbolos para describirnos la majestuosa de este primer reino o imperio. La Biblia identifica a Babilonia como león o el águila, pues Babilonia fue el más majestuoso de entre esos 4 reinos. Además, en cabeza de la secuencia de estos 4 bestias fue pues el primer reino establecido en la tierra después del diluvio. Recuerden, hermanos, en Génesis 10:8 hasta el 10. Y es por eso que fue también presentado como el primero de la secuencia del reino de la profecía básica de Daniel, de capítulo 2, que nosotros ya hemos estudiado en varias lecciones atrás, donde fue presentado como la cabeza de oro de la imagen de metales. Recuerden, hermanos, que Babilonia era representado como el metal más valioso de entre los metales de la imagen. Ahora es representado como el más majestuoso de entre las bestias. Realmente, Babilonia estaba muy relacionado con los leones. Recuerden, hermanos, que Daniel fue echado en un foso de leones. ¿Recuerdan eso? Eso fue para allá en el libro de Daniel 6. En la majestuosa entrada principal de Babilonia, la famosa puerta de allá de Ishtar, había 120 leones de adobe. Los arqueólogos han descubierto varios mosaicos de leones en las paredes de la antigua ciudad de Babilonia. Algunos intérpretes bíblicos dicen que el hecho que sus alas fueron arrancadas y se puso en esta sobre los pies a madera de hombre, le fue dado corazón de hombre. Eso significa que el imperio de Babilonia se volvió débil y perdió su valor en su última fase, perdiendo la fuerza y la ferocidad del león y de águila. He aquí 2 versículos que apoyan esta interpretación. Uno de ellos viene siendo Jeremías 50, que viene siendo 43 y 44. Pues dice lo siguiente: oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Y el 44 nos dice: he aquí que como el león subirá de la espesura de Jordán, de la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella. Y al que yo escoja, la encargaré.
Porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Segundo de Samuel 17:10. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. ¿Por qué? Todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Pero otra interpretación es la siguiente. Recordemos que el rey Nabucodonosor perdió la razón durante 7 años, viviendo y comiendo hierba como un buey en el campo. Su corazón del hombre fue cambiado en corazón de bestia. En ese tiempo, su pelo creció como pluma de águila. A cabo de los 7 años, reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Entonces fue devuelto su razón. Según Daniel 4, 16, 33, 34, 5, 21. El rey Nabucodonosor de Babilonia se volvió a poner en el estro sobre sus pies a madera de hombre y le fue dado nuevamente corazón de hombre. Y sus alas de águila fueron arrancadas, es decir, su pelo que había crecido como plumas de águila fue cortado, recuperando un aspecto digno y presentable. Estas dos interpretaciones no se contradicen entre sí, hermanos. Pueden ser complementarias, presentando los dos mensajes al mismo tiempo. Por un lado, la debilidad de Babilonia en su fase final antes de su caída y a la vez el maravilloso testimonio de la conversión del rey Nabucodonosor. Dicho sea de paso, que las alas de águila son además un símbolo de la protección divina. Pueden leerlo en Éxodo 19:4, Apocalipsis 12, 6, 14. Babilonia tuvo esa protección divina mientras Nabucodonosor, siervo de Dios, quien había recibido el reino de mano de Dios, vivía y reinaba. Pero una vez muerto, Babilonia fue gobernado por reyes impíos y alejados de Dios, perdiendo la protección divina y cayeron, cada uno cayeron finalmente. La segunda bestia que tenemos aquí en esta lámina, el oso con 3 costillas en su boca. Los medos Persia. Estamos hablando del año 539 antes de Cristo hasta 331 antes de Cristo. En Daniel 7:5 tenemos una cita que nos dice que y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Babilonia fue conquistado por los medos y persas, que eran considerados crueles y rapaces. El oso atacó y venció al león. El hecho de que el oso se alzaba de un costado más que del otro nos hace alusión al detalle de la alianza entre los medos y los persas, tal como en la imagen de los metales de Daniel, que nosotros estudiamos varias lecciones atrás, capítulo 2, donde los medos y persas eran representados por los 2 brazos de plata. Pero en esta visión Dios nos añade el detalle que una parte de esta alianza era más poderosa y pisaba más fuerte que la otra. La historia
nos cuenta que los persas eran los más poderosos de la alianza. Sin embargo, los medos perdieron con el tiempo importancia en el reino. Es conocido más adelante como tan solo Persia. El hecho que tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y que esta bestia devora mucha carne, nos da a entender que sus guerras de expansión conquistó 3 reinos. Y fue exactamente esto lo que ocurrió, pues los medos y persias no conquistaron solamente Babilonia, sino también a Lidia y Egipto. Interesante esta tercera bestia. El leopardo, con 4 cabezas y 4 alas. La tenemos así arriba en la lámina. Grecia, 331 a.C., pues reinó hasta 168 a.C. En Daniel 7:6 nos dice, después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espadas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Medo y Persia fue conquistado por los griegos. El leopardo atacó y venció al oso. El leopardo es el animal más veloz. El concepto de la rapidez es reforzado por el hecho de que este tercer reino tiene 4 alas de ave en sus espadas. Dios nos quiere dar a entender la característica de este imperio. Los historiadores confirman este hecho, pues las conquistas de Alejandro Magno son un hecho histórico sin precedente. Alejandro era el guerrero más grande del mundo antiguo. Alejandro siguió batiendo a los generales. Persia de Darío con rapidez sorprendente. A este de las tierras griegas había surgido un imperio, el persa. Este imperio, a expandirse hacia el oeste, había chocado con las posesiones griegas de Asia Menor, que fueron sometidas por el rey persa Darío. Ese fue el motivo para el inicio de una guerra entre griegos y persas. Los griegos derrotaron a los persas. Alejandro, un joven de 20 años, jovencito, después de mantener el control sobre Grecia, se lanzó a la conquista del mundo. Después de someter todo el imperio persa, se dirigió al oriente. En pocos años, su imperio se extendía del este al oeste, del norte al sur. A causa de una tremenda borrachera, pues Alejandro Magno se enfermó con fiebre fatal. En su lecho de muerte, pues no nombró a ningún sucesor. Antígono intentó formar un imperio unido. Le surgió 22 años sangrientos hasta que finalmente el reino de Grecia estaba dividido entre 4 generales principales de Alejandro, tal como indicó la profecía. La profecía de Daniel, en el capítulo 8, lo expresa así. Esto es lo que dice, 8, 21 y 22. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, que era Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantará de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y aquí están los 4 generales que se dividieron
el reino. Tenemos en la lámina arriba cómo se dividió. Casandro se quedó con Macedonia y el oeste de Grecia. Lisímaco se quedó con Tracia y parte de Asia. Ptolomeo se quedó con Egipto, Libia, Arabia y el sur de Palestina. Seleuco se quedó con Siria y el resto del dominio oriental. Vamos con la cuarta bestia. La bestia terrible y espantosa. Roma. Que ellos gobernaron en el año 168 antes de Cristo hasta 476 después de Cristo. Y según Daniel 7:7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Grecia fue conquistado por los romanos. La bestia terrible y espantosa atacó y venció al leopardo. Según Daniel 8, 9, 23, 25. Estamos en pleno periodo de decadencia del pueblo griego, que terminó convirtiéndose en una provincia romana con el nombre latino de Acaya. Roma conquistó Galia, España, Macedonia, Grecia y Siria. Tenía el completo dominio del Mediterráneo. El hecho que la bestia terrible y espantosa tenga unos dientes grandes de hierro nos reacciona inmediatamente en la simbología con las tiendas de hierro, que representa al imperio romano en la imagen de los metales. ¿Ustedes se recuerdan? De Daniel de capítulo 2, la estatua. Además, decía acerca de esta bestia lo siguiente, según Daniel 7:7. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Roma recibía casi la misma descripción, idéntica, en el sueño de la secuencia de metales, cuando decía, Daniel 2:4, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Cuando Daniel escribió esta visión, no pudo encontrar en el reino animales una bestia que sea tan cruel para representar al imperio romano. Es por eso que la llamó simplemente una bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Pero San Juan encontró una bestia que representa perfectamente a esta bestia romana. Juan mismo vivió durante ese imperio cruel, y en él el Apocalipsis la nombra el dragón, escogiendo el nombre de una bestia, que no es de entre los animales del campo que Dios creó, sino una bestia sobrenatural, que no es de este mundo, identificándola y relacionándola directamente con el diablo, siendo este un ser sobrenatural y no de este mundo terrestre,
que también recibe el nombre del diablo, según Apocalipsis 12:9. Dios nos presenta a esta bestia terrible y espantosa con sus 10 cuernos nuevamente en una visión de Juan, de Apocalipsis 12. A inicio de ese capítulo se nos presenta una mujer pura que está encinta. Recordamos que una mujer en la profecía es el símbolo de una iglesia, una religión o un pueblo de Dios. Se trata de un pueblo judío que estaba simbólicamente encinta, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba a punto de nacer. El texto dice, Apocalipsis 12:4, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 10 cuernos. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, al fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El rey romano Herodes intentó asesinar al niño Jesús recién nacido. Después de partieron ellos, los reyes magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Es así? Mateo 2:13-16. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había increído de los magos. Gracias a la intervención del ángel de Dios, María y José huyeron con Jesús y el niño sobrevivió. Gracias, Señor. 3 décadas más tarde, el dragón, el diablo, mediante la bestia romana, logró finalmente su objetivo, asesinando a Cristo en la cruz del Calvario. Para llevarlo a cabo, utilizó a los gobernadores del Imperio Romano sobre Judea y Galilea, Herodes Antipas y Ponce Pilato. Pero Jesús, hermanos, resucitó. Y según Apocalipsis 12:5, y fue arrebatado para Dios y para su trono. Y ella, la mujer encinta, el pueblo judío, dio un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El hijo varón, aquí mencionado, hermanos, en un Apocalipsis 19:13-15, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, es nada más, nada menos que Jesucristo. Es así. En ese imperio cruel que mató a Cristo y persiguió a sus seguidores, se manifestó el diablo con más énfasis. Y es por eso que ese poder es llamado por Juan el dragón. Daniel 7:7-8. Mira lo que nos dice. He aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros.
He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. La bestia romana tenía 10 cuernos. Son parte íntegra de ella. Son 10 cuernos romanos, a igual que el cuerno pequeño que subió entre ellos. Pero a la vez, los 10 cuernos, como también el cuerno pequeño, surgen después en una segunda fase, tal como lo explica el ángel. Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantará 10 reyes. 10 reyes. Daniel capítulo 7 nos da una descripción similar a la que nos presentó en la imagen de metales del capítulo 2 de Daniel, donde Roma fue representado por tiendas de hierro que sufrieron también una transformación de una fase a otra. Pues fueron mezclados con una fase final con barro en los pies y dedos de la imagen. El hierro, Roma, continúa hasta el fin, pero subdividida en esos 10 dedos de la imagen y mezclado con el barro, tal como lo explica aquí Daniel, diciendo lo siguiente, Daniel 2, 41, 43. Y yo, de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza de hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro. Este es el último metal de la imagen de metales que continúa hasta el fin de la historia humana. Cuando en el retorno de Cristo, representado por la caída de la piedra, que desmenuzan la imagen de metales, ya ustedes lo vieron aquí, detrás de mí está el retrato, es destrozado y desmenuzado. Las tribus bárbaras, los 10 cuernos de la bestia y los pies y dedos de hierro y de barro. 476 después de Cristo hasta el día de hoy. Fueron las tribus bárbaras que hicieron caer al Imperio Romano, subdividiendo su territorio en 10 reinos romanos. A partir del siglo II después de Cristo, tribus bárbaras empezaron a movilizarse en las fronteras del imperio, ya que el siglo IV constituyeron una grave amenaza, pues en el año 410 saquearon la ciudad de Roma. Y en el siglo siguiente los unos pueblos asiáticos se lanzó contra Roma. Y por último, el año 476, el jefe Polacro obligó al emperador romano a abdicar, hecho que marca el fin de la edad antigua. Invasiones y reinos bárbaros. A este se hallaban los godos, en el centro los vándalos y lambados, y hacia el oeste los francos, alemanes, anglosajones, y por mencionar solo unas cuantas de las muchas tribus y subtribus. La ruptura del Imperio Romano, los inicios de la época bárbara, las invasiones de los bárbaros, la civilización romana no ha muerto de muerte natural. Ha sido asesinado. A este estaban los godos, divididos en ostrogodos y visigodos.
Y en el centro, el oeste, los vándalos. También estaban los bungodios, suevos, alemanes y francos. Al norte se encontraban los anglosajones y lambados. Recuerden que después de las piernas de hierro, el Imperio Romano vendría un reino dividido, representado por los 10 dedos de los pies, según Daniel 2, 41 y 42. Lo impresionante es que en el momento de la caída del Imperio Romano, en el año 476 después de Cristo, había exactamente 10 tribus bárbaras sobre el territorio romano. Eso es así. Pero ¿qué pasó? Aquí tenemos en la lámina los anglosajones en Inglaterra, los francos, que es de Francia, los hermanos alemanes, o sea, de Alemania, los lambados eran de allá de Italia, los suevos eran de Portugal, los visigodos eran de España, los burgundios de Suiza, los ostrogodos, esos fueron los que fueron destruidos, el otro fue destruido también, el Orlos fueron destruidos y los vándalos fueron destruidos también. Esas tres, los últimos tres fueron destruidos al final. Estas 7 tribus bárbaras que no fueron destruidas se convirtieron con los siglos en países europeos de la actualidad que tenemos ahora. Las 3 tribus destruidas, pues ya ustedes conocen, los ostrogodos, los éluros, los vándalos, lo podemos analizar en otro momento. Pero vale la pena adelantar que aunque conquistaron al Imperio Romano, asentándose en su territorio, no deseaban ser parte de la bestia romana, como veremos en otros temas. Y por lo tanto fueron arrancados. Según Daniel 7, 8, 20, 24. Después de ver la bestia terrible y espantosa con sus 10 cuernos y el cuerno pequeño delante del cual fueron arrancados los 3 de los 10 cuernos, de repente la mirada de Daniel es elevada al cielo y una escena de juicio. Cual dice lo siguiente en Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas de misma, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares le servían. Y millones asentían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dicho sea de paso, Dios es una persona como lo revela el texto y no un ser invisible. Daniel 7:11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Después del juicio celestial, estamos hablando del juicio celestial, la cuarta y la última de las bestias, la que era la terrible, espantosa bestia de Roma, identificada por Juan como el dragón, que incluye los 10 cuernos y el cuerno pequeño, que había hablado grandes cosas, ¿no? Fue muerta y entregada a fuego para ser quemada, tal como en la imagen de metales de Daniel 2, 40 y 45. El cuarto y último reino de hierro, el Imperio Romano, es destrozado, desmenuzado por la piedra que representa el retorno de Cristo y el inicio del reino eterno de Dios. Acerca de este evento dice, fíjate lo que dice Pablo,
en 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. También el Apocalipsis nos menciona el momento cuando esta bestia es arrojada finalmente al fuego. Eso lo puede ver allá en Apocalipsis 17, 16, 19 y 20. Daniel 7:12 dice que había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. A las 3 bestias anteriores se había quitado su dominio, pero su vida había sido prolongada por cierto tiempo. Babilonia fue absorbida por Medio y Persa. Los Medios y Persa fue absorbida por Grecia. Grecia fue absorbida por Roma. Pero Roma, la bestia romana, el dragón con los 10 cuernos y con su cuerno pequeño, no es absorbido por el reino eterno de Dios que le sucede, sino destruido, desmenuzado, quemada en el retorno del Señor Jesucristo. Jesús recibe el reino después de la destrucción de los reinos terrenales, lo que son idólatras. La mirada de Daniel es elevada nuevamente al cielo. Finalmente Jesús recibe el reino eterno. Pues dice en Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Alejandro Magno murió a los 33 años, tras una tremenda borrachera, que le causó una fiebre fatal y pues murió en esa. Él había conquistado al mundo entero. Con despreciable arrogancia, reclamó para sí honores divinos, pero finalmente perdió su alma en sus vicios que no podía dominar. Alejandro Magno no nombró ningún sucesor. Jesucristo también murió a los 33 años, ¿sí? Pero ningún vicio, no tenía vicio, sino por el amor al mundo, pues entregó su vida voluntariamente por nosotros. Juan 3:16, texto bíblico bien conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús pudo haber huido de todo esto antes que los soldados lo apresen en el monte de allá de los Olivos. Pero no lo hizo. Murió por ti y por mí. Al igual que Alejandro Magno, Jesús también conquistó el mundo, pero no los territorios físicos mediante la violencia, sino los corazones de aquellos que creyeron en él para ser salvos mediante su amor y misericordia. Jesús sí nombró los sucesores a su reino. ¿Sí? Eso sí. Se trata de aquellos que creen y confían en él, haciendo su voluntad y esperando en su reino eterno, que es el siguiente por venir. Daniel 7, 18, 22, 26, 27. Después recibirán el reino los santos de Altísimo. Es lo que nos dice. Y poseerán
el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos de Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio a la bestia romana, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y que todos los dominios le servirán y obedecerán. Yo deseo parte de ese reino eterno, heredero de Dios. Sea así. ¿Deseas tú también? Esperamos en nuestra próxima lección número 11, cual lleva por título El príncipe de este mundo. Oremos. Dios Padre eterno, una vez más, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por el mensaje. Agradeciendo, oh Dios, todas las bendiciones que nos da día tras día. Entendiendo que nosotros queremos ser parte de ese reino. Permítanos, oh Dios, cercarnos a ti, para que nosotros podamos ser parte contigo, que podamos vivir para siempre en la patria celestial. Cuida de nuestros hermanos, de sus amigos, de sus oyentes, Señor. Y que cada uno de ellos se puedan hacer las preparaciones para ese gran día. Que su Santo Espíritu en todo momento more con ellos y con nosotros, con este servidor también. Por Jesús lo pedimos. Amén. Hasta la próxima.